vida de Patch Adams se hizo mundialmente conocida gracias a la famosa película de Robin Williams. Pero aquí, en Uruguay, existe una mujer que desde hace mucho tiempo confía en la alegría como cura de los niños enfermos. Mi íntima amiga Lucrecia, que vive en Río, me llama un día contándome que había visto una película de un médico que hacía lo mismo que yo. Y entonces yo digo, ¿qué es esto? Y el destino quiso que estas dos personas se cruzaran y trabajaran juntos, incluso en hospitales de nuestro país. Fuimos con él y todo el equipo de él, que eran como 40 personas, al hospital. Y estuvimos trabajando juntos y era como trabajar iguales, o sea, hacíamos lo mismo. Raquelina Nicolich fundó el Grupo SER en 1998 y desde entonces ha comprobado el poder sanador de la risa en cientos de niños del Pereira Rosell. Y entonces empecé a investigar y a leer cosas y tal, y me encontré con el tema de que el cuerpo se regenera naturalmente, prácticamente en todos sus sentidos. Esa valentía que caracteriza a Raquelina, incluso en las situaciones más apremiantes, fue la que le permitió sobrellevar un episodio terrible en su propia vida: la pérdida de su hermano en la tragedia de los Andes. Yo siento como si te hubiesen agarrado y te hubiesen metido adentro un punching ball y te hubiesen dado 1000 piñazos y quedas como lelo así. Pero a pesar de sus luchas personales y las del día a día en el hospital, Raquelina no se da por vencida y sigue convencida que la risa es el mejor remedio para el alma. Hoy, en Con Falda hacia lo loco, la historia de Raquelina Nicolich, la Patch Adams uruguaya. ¿Quién es Raquelina? Bueno, no sé, yo, una mujer inquieta, madre, más madre que casi que todo lo demás, también media justiciera, quizás, como buscando siempre dónde está la verdad, que nunca aparece, ¿viste? Yo qué sé, esa cosa de tratar de que el mundo sea perfecto. Mejor. Y sí, como es. Inquieta desde niña, ¿cómo era tu infancia? ¿Cómo era tu casa de chica? Yo desde muy chiquita jugaba siempre con niños o con personas que tuvieran dificultades. Tenía una vecina que era ciega, que yo jugaba con ella y me encantaba como compartir con ella y como mostrarle cosas. Y me doy cuenta que siempre estaba como buscando esas situaciones. Después, en sexto año, me acuerdo que en el colegio íbamos a hacer trabajos sociales a diferentes lugares y yo después, que dejábamos de ir, seguía yendo, por ejemplo. Siempre estuve como vinculada a esas cosas. A la ayuda social. Sí, era una necesidad que yo tenía de eso. O sea, y yo no creo que sea una ayuda social, porque, o sea, yo lo entiendo como que es algo que yo necesito hacer. O sea, a mí me hace feliz eso, ¿entendés? Entonces es como un beneficio para mí. En el interín sucede la tragedia de los Andes, ¿no? Que tu hermano estaba en ese avión. Sí. ¿Cómo fue para ti y para tu familia? Fue fuerte. Bueno, yo tengo como grabado el primer día, fue tremendo porque además era el día del cumpleaños de mi madre. Mi madre estaba festejando su cumpleaños con sus amigas tomando el té y yo estaba con una señora que venía a coser a casa en el cuarto y ella me dice que estaban pasando por la radio una información de que había pasado un accidente con unos jugadores de rugby. Y yo no podía creer cuando fui y escuché la radio y vi eso, dije, bueno, fui a decirle a mi madre y mi madre no me creía. ¿Qué edad tenías en ese momento? Tenía 15 años. Y no me creía. Claro, nadie va a querer creer semejante cosa, ¿no? Claro. Entonces me sentía súper culpable por eso, porque como que yo fui la que di el anuncio. Claro. Y me acuerdo que me fui corriendo al cuarto de Gustavo a llorar y me acosté en la cama de él a llorar. Porque como yo sabía que esto estaba pasando. Y a los 2 minutos de estar ahí empecé a sentir que tocaban el timbre, que empezaba a venir gente y empezaba a caer gente, se llenó la casa de gente y bueno, y esa cosa de que sí pasó, no pasó y bueno,
Hasta en un momento un tío mío aparece con una botella de champán porque se enteró que no había pasado, ¿viste? Y después... Y la confusión, ¿no? Una cosa de locos, y bueno, y eso duró todo hasta diciembre, o sea, de octubre a diciembre, que fue cuando el 21 cuando aparecieron. Y fue toda una época bastante como... Te diría, es como, yo siento como que, como si te hubiesen agarrado y te hubiesen metido adentro un punching ball y te hubiesen dado 1000 piñazos y quedas como lelo así, o sea, toda una época que si bien la recuerdo, tengo como machucones, como esa cosa, ¿no? Y creo que el trabajo del hospital me ayudó mucho a procesar esa historia. ¿Cómo y cuándo comienza tu vínculo con la vida hospitalaria? Bueno, a raíz de todo eso que te conté, de que siempre estuve buscando y metida, trabajando, jugando con gente con dificultades o esta historia, siempre desde muy chica y busqué como un lugar donde yo pudiera trabajar en eso. En el 95 creo que fue, o un poco antes, me fui a Estados Unidos a operar a mi marido del corazón y estuvimos ahí en un hospital internados en Estados Unidos durante un mes, yo acompañándolo, y ahí yo me iba, cuando salíamos a caminar y eso que él tenía que caminar, íbamos a la parte de niños, sí, íbamos a la parte de niños, y ahí vi que había un taller para niños en la sala de espera de la sala, no sé, tenían como una sala de juegos los niños allí. Y estaba buenísimo porque les hacían los procedimientos, los niños estaban con su familia, o sea, pasaban mucho mejor que estar en la sala, en su habitación, una cama, tirada, está. Y eso me pareció genial. Yo en esa época estaba estudiando educación no formal, que justamente era como eso que yo te contaba, el enseñar desde otro lugar, claro, o sea, desde lo lúdico, con el juego y todo eso, que al final encontré mi vocación era por eso. Y cuando vine acá empecé a buscar un lugar donde poder trabajar con eso. Y bueno, y ahí en el 98 presento un proyecto para trabajar en el Hospital Español. Y como veo que se generan cosas como de recuperación ahí. Eso, ¿cómo fue para vos ver que lo que estabas haciendo tenía un efecto en los niños que estaban internados allí? Fue increíble. Yo siempre cuento, hay un cuento que es como... Me acuerdo que una vez fui al Hospital Español y estábamos con la doctora Pajés, Carolina Pajés, que es oncóloga. Y ella me decía, de niños, sí, me decía, bueno, hoy jugar con tales niños, no sé qué. Y me cuenta que había un niño que no quería salir de la sala y que bueno, que no caminaba, pero que ella consideraba que estaba bueno que lo fuera a ver. Entonces yo fui, le dije que bueno, que nosotros teníamos un espacio donde me traían a todos los niños allí para jugar, porque, o sea, sí podía atender a más niños, porque ya estaba yo sola trabajando en ese momento. Y entonces le dije que íbamos a estar ahí y que si él quería venir, que me dijera que lo íbamos a buscar. Y me echó de la sala, se enojó conmigo. Al poco tiempo llama, dice que quiere ir, va. Y cuando va... estaba jugando con nosotros una niña en una silla de ruedas con muy poca movilidad, con muy poca dicción, o sea, hablaba muy mal, pero era súper alegre, 4 años tenía más o menos, súper alegre, y ella era la que dirigía todo el juego. Ella decía lo que había que hacer, lo que no había que hacer, le daba los materiales a los chicos, todo. Y llegó, lo saludó, le dio los materiales, no sé qué, y bueno, y el niño se puso a jugar. Y cuando terminó llegó un momento que se quería ir, y entonces me dijo que se quería ir caminando. Y nos quedamos helados porque lo agarramos de las manos, yo y Carolina, y se fue caminando. Y entonces empecé a investigar y a leer cosas y tal, y me encontré con el tema de que el cuerpo se regenera naturalmente, prácticamente en todos sus sentidos.
Y bueno, apareció el tema de las endorfinas, que bueno, que son que cuando generamos endorfinas nos ayuda en las defensas y un montón de cosas, ¿no? Que era eso lo que yo estaba generando. El poder de la risa también. Claro, ahí va. Entonces ahí me empecé a dar cuenta que, claro, que lo que pasaba era que yo les hacía generar endorfinas cuando trabajaba y eso los ayudaba a recuperarse. Y bueno, y empecé a estudiar con eso más en serio, y bueno, y ahí presenté un proyecto ya para el Pereira Rosell en el 98, y empecé a trabajar directamente en el Pereira. Pero ¿Eras bueno, tú y un grupo de empecé voluntarios? yo sola de nuevo, pero sí ahí ya haciendo talleres para formar más gente y ir anexando más gente al grupo. Y armamos un grupo muy lindo de gente que además había mucha gente que venía del arte y del arte escénico, y había clowns y malabaristas y titiriteros. Yo tengo pasión por Mary Poppins, me encanta Mary Poppins. Yo lo que necesitaba era primero que me diferenciaran de los médicos, o sea que yo tenía que tener ropa de color para que no me confundieran con un médico, y además bolsillos para guardar cosas, porque llevaba mucha cosa. Empecé poniéndome cosas cómodas y grandes y coloridas, y bueno, un día me miré al espejo y dije, ¿qué es esto? Raquelina, tú empezaste a hacer esto sin saber que había otra persona en el mundo que venía haciendo algo similar, que es Patch Adams. Sí. Contanos cómo fue el contacto, cómo descubriste lo que hacía Patch Adams y bueno, cómo siguen hasta hoy. Bueno, tengo mi íntima amiga Lucrecia, que vive en Río, me llama un día contándome que había visto una película de un médico que hacía lo mismo que yo. Y entonces yo digo, ¿qué es esto? Y entonces me dice, lo tenés que ver, no sé qué. La voy a ver y quedé helada, así, la voy a ver con Alfredo, mi compañero, que también trabajaba conmigo en el hospital. Y cuando salgo le digo, Alfredo, tengo que hacer algo, pero yo me tengo que comunicar con este hombre porque tenemos que trabajar juntos, ver, no sé, que me pase información y tal. Y bueno, y nos fuimos a casa, me acuerdo, y Alfredo se metió por internet en las guías de Estados Unidos, en Virginia, que era donde vivía Patch, que decía en la película, o sea, la información era de ahí, y encontró que solo había un Adams en Virginia. Y entonces dije, bueno, dame la dirección que yo le voy a mandar una carta. Y como yo no sé inglés, le escribí en español. Había leído un artículo de que él tenía un hijo que hablaba español, que había estudiado español en Chile. Entonces le pongo ahí, que media desfachatada, que bueno, que le pidiera al hijo que le tradujera la carta, porque la tengo acá. Y bueno, y me mandó la carta de él, traducida por el hijo después. Querida Raquelina, me reí porque también siento la influencia de la película Mary Poppins. Me alegro de que yo tenga un contacto en Uruguay. Gracias por su interés y sus palabras simpáticas. Me encantó enterarme de su trabajo y le animo a usted a tener afición y a ser creativa en lo que hace. Espero que nos podamos mantener contactados el uno al otro. En paz, Patch. Al tiempo nos invita a conocernos en el 2000, creo que fue, que él venía a Chile a ver al hijo y a dar unas charlas, y nos invitó a juntarnos con él allí, y bueno, fuimos a verlo, estuvimos con él. ¿Y siguen en contacto hasta el día de hoy cada tanto? Sí, cada tanto, sí. Bueno, tenemos un vínculo súper bueno con él. Además, lo más lindo de todo fue como cuando vino a Uruguay, que fuimos con él y todo el equipo de él, que eran como 40 personas, al hospital. Y estuvimos trabajando juntos y era como trabajar iguales, o sea, hacíamos lo mismo. Eso fue como decir, bueno, no estamos tan mal. No todo el mundo puede hacer un trabajo así, porque no todo el mundo tiene la fortaleza de enfrentar
un trabajo con niños que están pasando por un momento tan complicado como tener enfermedades terminales y demás. ¿De dónde crees que viene esa fuerza de seguir adelante, de ir con una sonrisa? Yo no creo que sea una fortaleza, o bueno, no sé. Yo para mí que las personas tenemos como, unos tienen una facilidad para una cosa y otros para otra, y en este sentido es lo mismo. O sea, unos tenemos como una afinidad de trabajar en situaciones así y otros tienen en otras. Este año el Grupo SER está en un impasse. Sí. ¿Va a volver? ¿Qué pasó? Bueno, el trabajo del Grupo SER es, como tú sabes, es honorario desde el vamos, o sea, trabajamos en forma honoraria desde hace 16 años. Nos ha costado mucho que se entienda cuál es nuestro trabajo en el hospital. Si bien hay muchísimos médicos, la dirección del hospital entiende cuál es nuestro trabajo y todo lo demás, la variación de población médica que tiene el hospital por ser un hospital de formación universitaria hace que sea complicado para la gente que está trabajando en él, que haya como un hilo conductor, como que se entienda que el trabajo va para un lado y mantenerlo. Entonces a nosotros como que siempre nos pasaba que era como que teníamos que empezar de nuevo, y eso nos cansó muchísimo, y bueno, y estamos un poco en eso, viendo cómo va a seguir el Grupo SER y de qué forma. ¿Qué cosas te impulsan a hacer más? Tratar de mejorar día a día, ¿no? De todas las cosas que hacemos, tomar conciencia de que tienen que estar bien hechas. O sea, y bueno, y creo que es eso. O sea. Gracias, Raquelina, por compartir tu historia con nosotros. Gracias a ti. I'm not for sale anymore, you can leave me.